Porque hay tres personajes en la Biblia: Zorobabel, Esdras y Nehemías, con una unción y un propósito delante de Dios tan grande. Pero sumados a Zorobabel, a Esdras y a Nehemías, había otros tres profetas: Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos ellos son contemporáneos y hacen parte de esto, de la restauración. ¿Restauración de qué? Bueno, aquí comenzamos. Esta semana, oficialmente, el ministro de Salud levantó la alerta sanitaria. Entonces quiero contarles: ya no hay pandemia, ya no hay riesgo, ya no hay peligro, pues, políticamente hablando. ¿Qué se espera después de una crisis como la que vivimos? ¿Qué viene después de las circunstancias? Recuerden, yo no puedo olvidar aquel 18 de marzo del 2020. Terminamos nuestra reunión de domingo y ese día nos invité: hermano, nos vemos entonces el martes en oración. Y el miércoles teníamos estudio bíblico, el sábado la reunión de jóvenes, el ensayo de alabanza, es decir, las actividades normales. El lunes, el señor presidente de la República entonces lanza la alerta sanitaria, todo el mundo guardado. Y la iglesia quedó ahí. Y seguimos siendo iglesia sin una sede. Seguimos siendo iglesia aún a la distancia. Y entendimos el alcance de la iglesia. La iglesia no la limitan las paredes, las pandemias, las alertas sanitarias ni nada de eso. Pero vivimos en un mundo tan globalizado que lo que pasa en un lado afecta a todo. Hoy, aquí en Colombia se acabó la alerta sanitaria. ¿Qué sigue para Colombia? Hace unos días se eligió presidente, el 51% del país celebró, el 49% lloró, como si el que ganase uno u otro fuese a traer una restauración después de una crisis. Eso que está pasando en Colombia pasó allí. 70 años de cautividad. Tanto Ageo como Zacarías, Malaquías, aún Jeremías, le explica al pueblo: por estas razones que ustedes fueron llevados a la cautividad. La palabra es una: infidelidad. ¿Infidelidad a qué? Al pacto. Fueron infieles al pacto. Y Deuteronomio 28, 29, 30 les había advertido Moisés: si ustedes obedecen, cumplen, son fieles, guardan las palabras de esta ley, entonces Dios los bendecirá. Y ya, las bendiciones de Deuteronomio 28 del 1 al 14. Pero el pueblo fue infiel y fueron llevados a la cautividad. Y el mismo Jeremías en el capítulo 25 les dice: 70 años y volverán. Nuestra crisis duró 2 años, la de Israel 70 años. Y llegan con muchas expectativas. Estos que regresaron con Zorobabel, ¿lo recuerdan? 49.267. Llegaron a decir: pasó la crisis, ya el presidente levantó la alerta, vamos a restaurar. Y la pregunta es: ¿con qué actitud, con qué corazón, con qué motivación llegaron a restaurar? Bueno, estuvimos viendo, recuerden que todo esto está grabado, la palabra de hace 8 días, de hace 15 días, de 3 semanas, están en nuestro canal de YouTube, Ixam Bogotá, como para entrar en. Y entonces, hablamos de lo que pasó con Zorobabel del capítulo 1 de Esdras al 6. Del libro de Esdras, capítulo 1 al 6, nos habla de la historia de Zorobabel. Llegó el pueblo a restaurar, levantaron un altar, quemaron el holocausto,
llevaron sacrificios, y cuando pusieron los cimientos del templo, capítulo 4 de Esdras, se levantaron los opresores, se levantaron los contradictores, se levantó Satanás. ¿Quién les dio licencia para levantarse? ¿Cómo van a levantar este templo? Y entonces ellos dijeron, no, tenemos autorización. Y empezaron las estrategias. Ay, entonces dejemos ayudarles. Zorobabel dice, esto es asunto nuestro. No obstante, Jeremías había profetizado que cuando volvieran iba a restaurar aún a las otras tribus. Zorobabel dice, no, esto es asunto de Judá. Y entonces, ya saben, enviaron cartas, y las cartas le llegan al rey Darío. Pero el rey Darío había tenido una experiencia personal que está narrada en Daniel capítulo 6, ¿lo recuerdan? Cuando Daniel, siendo uno de los 3 sátrapas de todo el imperio, Dios le había dado gracia delante del rey, y él amaba a Daniel, y le duele tener que llevar a Daniel al foso de los leones, y le dice que el Dios al que tú sirves continuamente te proteja de esto. Al otro día se levanta triste. Daniel, el Dios al que sirves te ha salvado. Y él dice, vive, oh rey, mi Dios que yo sirvo me ha librado. Y entonces él hace sacar a Daniel, y allí mete a todos los conspiradores quienes mueren con sus familias. Y lanza una ley, está en Daniel capítulo 6, que todo el imperio sepa que el único Dios que salva es el Dios de Daniel, quien es fiel. Cuando le llega la carta a Darío, tiempo después, 20 años después, diciendo, es que los judíos quieren levantar el templo. Y entonces la respuesta es, no solo que lo levanten, sino que ustedes de sus impuestos, recuerden que los que habían escrito las cartas eran los gobernadores de las provincias, que sus impuestos vayan para ayudar a la restauración del templo. Y entonces, finalmente, en ese tiempo llega Ageo y llega Zacarías a profetizar acerca del templo, porque el pueblo había perdido la visión. El pueblo llegó a restaurar, pero cada uno se encargó de su propio bienestar y dejaron el templo aparte. Y no toco los detalles porque están en la semana anterior. Aquí hay un esbozo amplio de la llegada de Zorobabel, solo para que miren las fechas, porque pasaron 90 años desde que llegó Zorobabel hasta Nehemías, 90 años. Para mí es clave la intervención de los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, pero en Zacarías yo veo algo muy especial, y es una revelación profética que tiene que ver con los tiempos de Zorobabel, pero tiene que ver con nuestros tiempos, y ya lo vamos a ver, porque Dios llama al profeta Zacarías y dice, dile a Zorobabel que, y empieza a darle 8 visiones acerca de los tiempos, diciéndole, mis ojos de continuo están sobre ustedes. Y a mí me interesa esa palabra. Es decir, hablemos de Ixam. Ixam está en el plan de Dios, la iglesia local, así como la iglesia local que está en el otro barrio, en Torremolinos, en Mileta. Los ojos del Señor están sobre ellos. La fidelidad nuestra está siendo probada continuamente por Dios, porque se lo dice a Zacarías. Otra vez voy a mirar qué es lo que hay en el corazón de ellos. Los devolví de la cautividad milagrosamente. Desperté el espíritu de Ciro, desperté el espíritu de los líderes, desperté el espíritu del pueblo. Pero el pueblo sigue infiel. Aquí en esta línea vemos que aún llegando en el 538 pasan muchos años, 25 años, para que el templo finalmente quede terminado. Aquí está
en el 515 el templo ha sido restaurado. Y entonces hace su aparición Esdras. ¿Recuerdan cuántos años pasaron para la llegada de Esdras? Más de 50 años cuando llega Esdras. Esdras llega y dice, bueno, hace muchos años ya fue restaurado el templo, hace muchos años que los judíos están en su lugar. Uy, ese debe ser un pueblo ungido, debe ser un pueblo comprometido con Dios. Y cuando llega, se da cuenta que la actividad del templo no es espiritual, es religiosa. ¿Hay sacrificios? Claro que sí. ¿Hay holocaustos, libaciones? Claro que sí. Pero religiosamente. Y en Zacarías vemos que definitivamente todo lo que pasa allí en el templo está contaminado. Y esta inquietud nuestra, listo, pasó la alerta sanitaria y todo eso. Algunas iglesias que estamos en alternancia entre virtualidad y presencialidad, empezamos a decir, bueno, ya es tiempo de volver a tomar un lugar, es tiempo de volver a arrancar. Miren, amados, puede el Señor, recuerden, ¿de dónde salieron los medios para reconstruir el templo? No salió del pueblo, Dios lo envió. Es decir, Dios puede darnos un lugar y que regresen. Bueno, tenemos gente en este momento, la familia Pavón está en Atlanta. Mi hija está en Michigan, mi otra hija está en Cartagena. Ellas hacen parte del ministerio de alabanza. Ya veremos apoyar a estos muchachos que les ha tocado cargarse solos esto. Y muchos otros que están en vacaciones llegarán y encontrarán un lugar. Gloria a Dios, y volveremos a traer todos. Recuerden que tenemos un trasteo de amplificadores, cabinas, instrumentos, el tapete que habíamos entapetado ahí, todo eso está en las sillas. Pero la inquietud es, sí, listo, ya hay un lugar. ¿Cómo están los corazones? Si una lluvia hoy nos hizo quedar a muchos, ¿cómo están los corazones? Y entonces Esdras llega. Ayúdame con Esdras capítulo 9, por favor. Gracias. Bueno, yo soy de salir. En sus Biblias, libro de Esdras, capítulo 9. ¿Ya vieron el título? Esdras capítulo 9. Oración de confesión de Esdras. ¿Qué confesó Esdras? Pues es como el caso de Yolandita que llegó hoy. Llegó a un lugar y vio algo y ahora va a hablar sobre lo que vio. Y Esdras llega con una expectativa de ver un pueblo espiritual, un pueblo que fue rescatado de esclavitud de Babilonia. Recuerden que Ageo hace lo mismo que hizo Moisés. Bueno, ustedes vienen de vivir en circunstancias terribles, tienen que convertirse a Dios. Y entonces Esdras, que es sacerdote, dice, este pueblo para ministrarlo, y cuando empieza a ver, el pueblo está contaminado, el pueblo se ha corrompido. Y entonces, acabadas estas cosas, voy a decir qué cosas acabó. Si ustedes miran en el capítulo 8, esto da una genealogía de todos los nombres y familias que tenían que intervenir en el propósito de Esdras, el cual vimos la semana anterior. El propósito de Zorobabel, ¿lo recuerdan? Era llegar y restaurar el templo. El propósito de Josué, el hijo de Josadac, que vino con Zorobabel, restaurar el sacerdocio. Pero el propósito de Esdras
traer un avivamiento al pueblo. Encontró al pueblo dormido, mejor dicho, muerto espiritualmente. Y entonces dice: a este pueblo hay que revivirlo. Y cuando empieza a consultar en el sacerdocio, sobre todo, encontró que los sacerdotes se habían casado con mujeres cananeas. Y dice: Dios está quebrantando el mandamiento que Moisés más y Josué más les insistió: no tomen para sus hijos mujeres cananeas. Y ciertamente los sacerdotes ministraban mientras sus esposas adoraban otros dioses. ¿Recuerdan cuando el profeta les dice: si ustedes llegan santificados y el borde de su falda toca el altar, entonces el altar queda santificado? Y ellos dicen: no es así como funciona. Y si ustedes llegan contaminados y la falda de su túnica, el borde de su túnica toca el altar, ¿queda impuro? Y ellos tienen que reconocer: sí. Digo: pues ustedes están ministrando con impureza, de tal manera que han manchado mi altar. Es decir, Esdras podía preguntar lo que hoy un profeta me podría preguntar. Recuerden, no estamos en tiempos proféticos, ¿no? Pero si viniese un profeta de parte de Dios, me podría preguntar: ¿qué clase de vida está viviendo? Porque la clase de vida que esté viviendo la iglesia es la clase de ministerio que están llevando a cabo. ¿Venimos manchados? Manchamos el santuario. No, el santuario no es este, ¿no? El santuario es toda la administración que ofrecemos a Dios. Hoy en la adoración ellos cantaban: la adoración es mi vida diaria. La adoración no son los instrumentos siendo tocados. Mientras voy caminando, como dijo el hermano Arthur: no, yo estoy adorando, yo no sé ustedes. La adoración es nuestro día a día. Y Esdras dice: esto está muy mal, y confiesa el pecado del pueblo. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a Esdras diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque esa es una realidad. Si andamos con los impíos, hacemos impiedad. Eso es lógico. Y eso pasó. Y entonces han pasado, desde que llegó Zorobabel hasta la reconstrucción del templo, 25 años. Y otros 55 hasta que llegó Esdras, son 80 años. 80 años. Miren, amados, entendamos esto. Ayúdame con Zacarías 4, para que entendamos la visión de Dios. Porque es que a veces creemos que lo que Dios ve es lo mismo que vemos nosotros. Desde la dimensión de Dios, cuando Él ve algo, no está viendo lo que pasa en el momento cronológico. Recuerden que el cronos no se atiene a Dios. Él no vive con calendarios ni relojes. Entonces la visión que le da a Zacarías es la visión en el tiempo y en el espacio, no solo de lo que está pasando, sino que se proyecta. Van 80 años. Estoy en el capítulo 4. Vean 2 y ya saltamos al 4 de Zacarías. Recuerden cómo fue llamado a Zacarías. Y entonces empieza a hablarle por visiones. Esto de las visiones no es un invento del retorno de la cautividad. Ya había hablado por visiones. ¿Recuerdan a Jacob?
allá en Betel, había hablado a José acerca de los sueños, le había hablado a Daniel. Es una forma de Dios. Y entonces Zacarías alza los ojos y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Les animo a que se lean estos capítulos de Zacarías. Deténgase en el 11 y continúe. Y entonces, miren lo que el hombre ve. Mira que hay un varón que tenía en su mano un cordel, 1 metro, para nuestro caso. Adelante. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Listo. ¿Habrá medido Dios nuestra ciudad? ¿Habrá medido Dios las dimensiones de nuestra iglesia? Tengamos claro eso. A veces a nosotros las dimensiones como que nos sacan de lógica. Dios nos mira y también ha tomado una medida de nosotros. Adelante. Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro. Y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Y habla que entonces dio una medida muy grande, mucha gente viviendo allí, muchas actividades, una vida social muy activa. Pero va a hablarle acerca de lo que pasaba en esas circunstancias de vida. Ahora sí vamos al 4. Y nuevamente alza sus ojos. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. A ver, Zacarías, despierte. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguía diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto que veo? ¿Qué son estos símbolos? ¿Qué son estas imágenes? Y el ángel me respondió, ¿no sabes? Y le dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice. ¿Cuántas veces hemos declarado, entre comillas, este versículo? Y hemos cantado, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Aquí, recuerden que Zacarías viene a hablarle a Zorobabel y a Josué. Hasta este momento, el Espíritu Santo no había hecho ninguna intervención directa como Espíritu Santo. Y entonces, díganles a Zorobabel y a Josué, el líder descendiente de David, el gobernador y el sacerdote, que por mucho que se esfuercen, por mucho que intercedan, por mucho que intervengan, por mucha plata que les esté llegando, si no es mi Santo Espíritu el que reconstruye el templo, olvídese, no serán ustedes. Es que se están oponiendo, miren, aquí se pusieron en el capítulo 4, ¿lo recuerdan? En Nehemías, donde empezó esta aventura, esto empezamos hace como un mes, y yo les estaba hablando de Nehemías y les dije, no, si no vemos el antecedente bíblico no lo vamos a entender. En Nehemías, los opositores a la obra se levantan en el 2:10, en el 2:17, en el 4 y en el 6 3 veces. Y Dios está diciendo, miren, amados, no hay problema con los opositores. ¿Recuerdan qué pasó con los opositores en Esdras 4? Que el arma con el que atacaron se les devolvió. Escribieron una carta para que les cerraran la obra y al contrario les dijeron, no señor, adelante con la obra. Igual que le pasó a David con la espada de Goliat, que le iba a cortar la cabeza y terminó cortándole la cabeza a David. O la estaca que
a Amán para colgar a Mardoqueo. ¿Quién murió allá? Mardoqueo. O la cruz en la que Satanás iba a exponer al Hijo de Dios derrotado. Y Colosenses me dice que Jesús se expuso derrotado en la cruz a Satanás y su huestes de maldad. Entonces, los que se opongan, no hay problema. Dios se encarga de ellos. No es con espada, no es con fuerza, no es con ejército. Zorobabel, Esdras, Nehemías, entiendan, esto es un asunto espiritual. Y entonces yo dejo quieto esto y les digo, amados, hemos estado orando por un lugar, por provisión para un lugar, porque Dios despierta el corazón de nuestros hermanos que todavía, después de la pandemia, como que se acomodaron. Eso nos pasa a todos, somos carne, no estamos juzgando. Estamos diciendo la necesidad que necesitamos entender que es el Espíritu Santo el que lo hará. Entonces, Esdras intercede: Señor, vengo a confesar el pecado de este pueblo. Este pueblo no ha dejado sus costumbres. Este pueblo tiene los pies aquí, pero la cabeza todavía en Babilonia. Son árabes, son negociantes. ¿Por qué no se habían alejado de ellos? Porque habían establecido un comercio millonario. Sus bolsillos le interesaban. ¿Recuerdan la profecía de Ageo que vimos aquí? Sus casas artesonadas, sus casas adornadas y el templo abandonado. Pues bien, el capítulo 10 de Esdras nos muestra a un Esdras como al hermano Arturo, decepcionado. Señor, yo llegué a Jerusalén creyendo que iba a encontrar un pueblo avivado. Y se va triste. Y entonces, 12 años después, llevábamos 80 años, ¿no? 12 años después llega Nehemías, 92 años. 12 años después. Y Nehemías llega diciendo, bueno, ¿recuerdan por qué llega Nehemías? Porque le pregunta a uno de sus paisanos, oye, cuéntame, después de tantos años, ¿cómo está Jerusalén? Y él le dice, oh, no. Los muros caídos, las puertas quemadas y el pueblo, escuchen, el pueblo, los que viven allá, aguantando hambre. Y uno dice, 90 años después, moviéndose en el propósito de Dios y en crisis. Y entonces él va y ora. Dice que lloró, hizo duelo y oró muchos días. Y Dios le da un plan, un proyecto, una estrategia. Nehemías capítulo 2. Y entonces va y se pone delante del rey. Y en el capítulo 2, versículo 10, ayúdame con le dice, Señor, esta es mi realidad. El pueblo, Jerusalén, sepulcro de mis padres, está en la ruina, está en crisis. ¿Me permites ir allá y hacer algo? Y el rey le pregunta, Nehemías capítulo 2, y el rey le dice, ¿cuánto tiempo estarás allá? Y Nehemías le responde, la Biblia no lo dice en este capítulo, lo dice en el 10. 10 años, le dijo Nehemías. Señor, voy a estar 10 años. Y el rey le dijo, versículo 10, adelante. No, ve un poquito más atrás, te digo exactamente. Nehemías, capítulo 2, versículo 6. Entonces el rey le dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y allí él le dice, 10 años. Y le agradó al rey, listo, váyase 10 años. Y entonces Nehemías
Nehemías tiene dos accesos a Jerusalén. En el primero llega a ver qué encuentra. No tiene las expectativas de Esdras porque ya Hananí le dijo cómo estaba Jerusalén. Y entonces él va con toda la prudencia que puede llegar un enviado de Dios. Y el rey entonces le agradó que él fuera a reconstruir. Recuerden que estamos hablando de Artajerjes, ¿no? Ya Ciro murió, ya Darío murió, 90 años, 92 años, ya han muerto. Es más, entre Ciro y Darío hay allí por lo menos dos monarcas de muy corto tiempo. Ahora está Artajerjes y lo envía y le da provisión y le da materiales. Versículo 10 ahora sí. Y entonces llega Nehemías y la gente dice: no, ahora sí. No lo hicieron hace 10 años, ni 20, ni 30, han pasado 92 años y ahora sí. Pero oyendo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, por favor retengan estos nombres: Sanballat horonita y Tobías amonita. Les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿A quién ven allí dibujado? ¿A quién le disgusta que a los hijos de Dios les vaya bien? Satanás. Les disgustó en extremo. ¿Cómo así? ¿Usted está tratando de restaurar su vida? Yo sé que si Dios lo va a llevar de la mano, a usted le va a ir bien, no le interesa su bienestar. Así de terrible es. Bueno, Juan 10:10 nos recuerda, ¿no? Satanás no vino sino para robar, matar y destruir. Nada nuevo hay en él, ninguna verdad hay en él. Y entonces se levantan ellos. ¿Quién es Sanballat? El gobernador de las provincias del norte. Estos no son cualquiera. Ellos tenían cargos que les había dado Artajerjes. Ellos tenían una dignidad gubernamental. Son los que rodean a Jerusalén y les incomoda. Quieren que sus vecinos estén en ruina. Y entonces cuando al vecino le va bien, se llenan de envidia. Uy, ¿cómo así? Mi vecino levantó un piso más y está estrenando carro. No, me disgusta el extremo. ¿Lo han vivido alguna vez? Así se mueve el diablo. Pues bien, versículo 11, siguiente. Miren este patrón de Nehemías. El hombre llega sin expectativas. De una vez se le levantan los opositores. Lleva claro el propósito. El propósito, ¿recuerdan cuál era? Levantar los muros de la ciudad. Una ciudad sin muros es una ciudad que no puede progresar, no puede cultivar, no puede tener ganado porque está abierta para los merodeadores y los ladrones. Él llega a levantar los muros, la fortaleza, la protección, la cobertura. 92 años y Jerusalén está sin cobertura. Y entonces llegó a Jerusalén y estuvo 3 días. Miren, a mí me impacta, gracias a Dios por la sabiduría de este hombre. Adelante. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no lo declaré a hombre alguno, lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni siquiera iba a caballo, iba caminando con unos pocos para no hacer ruido. ¿Qué quería hacer? Necesitaba no espiar, necesitaba ver la realidad de Jerusalén, no que se la contaran. Porque él llega con papeles del imperio y entonces seguramente le iban a venir a dar cuentas. Y él dice: no, yo voy a ir. Es más, no les he dicho por qué estoy aquí, a qué me mandó Dios aquí. Y se levantó de noche.
Esto mismo lo vuelve a hacer en el capítulo 10. Otra vez lo hace. Se levanta de noche cuando ya la ciudad está con muros y sale más decepcionado que Esdras y que Zorobabel. ¿Por qué razón? Porque el problema no era el lugar. El problema no era levantar muros y pintarlos y cambiar las puertas y estrenar instrumentos. El problema seguía estando en el corazón de los que habitaban allí. Dios no era su prioridad. ¿Recuerdan el Shema de Deuteronomio 6? Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y lo amarás a Él con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Dios es celoso, y ahí sí tengo que decirlo, en el amplio sentido de la palabra. Por eso, cuando el apóstol Juan escribe la primera carta en el capítulo 2, versículo 15, está hablando del peligro que es enamorarnos del mundo. No améis al mundo ni las cosas del mundo, porque si aman al mundo van a dejar de amar a Dios, lo van a poner en segundo, tercero o último lugar. Y eso le pasó a los que poblaron Jerusalén en tiempos de Zorobabel, en tiempos de Esdras, en tiempos de Nehemías, y los que llenan las iglesias en el siglo XXI. Sí, había sacrificio, claro, hay reuniones. ¿Se ofrece religiosamente sacrificio de alabanza? Claro que sí. ¿Se comparte la Santa Cena del Señor? Sí. Pero recuerde que somos el sacerdocio de hoy. Y si somos el sacerdocio de hoy, mirémonos espiritualmente con un efod. ¿Nuestro efod está contaminado? En el capítulo 3 de Ezequiel, para que tomen nota, no vamos a volver aquí. En el capítulo 3 de Zacarías, Dios le da la visión a Zacarías del sacerdote Josué con las vestiduras manchadas. Y el mismo Dios le pone vestido limpio y le dice: mira, ustedes quieren ver la gloria de Dios, tienen que vestir así. Le está hablando al sacerdocio de todos los tiempos, a nosotros. Y se levanta este hombre de noche y ve la realidad. Se da cuenta de lo que está pasando allí. Y empieza a delegar, ya lo sabemos. Delega por familias, por tribus. Bueno, la tribu está Judá y Benjamín, pero por clanes y familias. Y es donde vemos el compromiso, ¿no? Recuerden que los principales de Tecoa dijeron: nosotros no construiremos nada. Y él dijo: listo, qué bueno que me digan que ustedes no quieren comprometerse, a que me digan: sí, aquí estoy, y llegado un momento va a haber un pedazo de muro sin levantar. Listo, no cuento con ustedes, no hay problema. Y los demás dijeron: vamos, nosotros sí. Y se levanta en el capítulo 4 otra vez Tobías, Sanballat y Gesem el árabe, y les metió terror, y dice que el pueblo se desanimó y dejaron la obra a medias. Y otra vez Nehemías tiene que empezar a devolverles la visión, a empoderarlos, hasta que vemos en el capítulo 6 terminada la obra. Y Tobías, Sanballat y Gesem, que ya no pueden hacer nada, dicen: viene una zorra y les tumba esto. Y entonces ya está reconstruida la ciudad, ya el templo está resguardado. ¿Recuerdan que vimos el capítulo 9 de Esdras? Esdras confesando el pecado del pueblo. Pasan 14 años, Nehemías 9. Estamos en Reina Valera. Nehemías, capítulo 9. ¿Lo tenemos? Les voy a, los que tienen sus Biblias en Reina Valera, ¿me recuerdan el título de Nehemías 9?
hacía 14 años había confesado el pecado del pueblo sin la reconstrucción de la ciudad. Ahora la ciudad está reconstruida y sigue en el mismo pecado. Es decir, se restauran las puertas, los muros, se cambian los ladrillos, se funden las columnas, pero no se tocan los corazones. Y otra vez tienen que llegar a confesar el pecado del pueblo. Y uno dice, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? Pacto del pueblo de guardar la ley. A causa de todo esto, estoy leyendo el capítulo 9, versículo 38. Ayúdame un momento, por favor. Versículo 38. A causa de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Recuerden que Nehemías es un libro escrito en primera persona. Hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y nuestros sacerdotes. ¿Qué pasó? Esdras llega y confronta al pueblo con la palabra, y ellos lloran y se arrepienten, y entonces prometen fidelidad a Dios y firman. Y entonces en el capítulo 10 aparecen los nombres de los que firmaron. ¿Dónde le firmo? Aquí está mi firma. Me comprometo a guardar fielmente la ley. Ya tenía la palabra, pero no pasó nada. Bueno, hacen la dedicación del muro, ¿no? El muro está levantado y hacen fiesta. Señor, gracias por los muros de Jerusalén. Gracias porque venciste al opresor. Gracias, Señor, porque hemos sabido que estamos en tus manos. Entonces, pasaron los 10 años. Ya se le acabaron los 10 años a Nehemías. Y vuelve a Artajerjes y le da parte. Oh rey, mira, ya el muro fue levantado. Uy, se me levantó esto, pero hicimos esto y esto. Y él le dice, qué bien, bueno, vuelve. Y entonces viene el segundo viaje de Nehemías. Y se levanta, llega y no se lo dice a nadie. Y esa noche se levanta, sin cabalgadura y sin decirle a nadie. Y les voy a decir qué encuentra. Llega el viernes, como a las 6 de la tarde, 7 de la noche. ¿Ustedes saben qué pasa con los judíos el viernes a las 6 de la tarde? Comienza el Shabbat, el día del reposo, que va de 6 de la tarde del viernes a 6 de la tarde del sábado. ¿Qué pasa durante esas 24 horas? No debe pasar nada. Es tipo del séptimo día de la creación. Ese día es dedicado al Señor. Ese día no se trabaja, no se siembra, no se cosecha, no se lleva agua, no se monta a caballo. Ese día únicamente se le dedica oración, adoración y sacrificio a Dios. Tienen 6 días para que hagan todo. Ese día es sagrado, el Shabbat. Luego cuando viene Jesús, dice Jesús, el Hijo de Dios, de entrada llega un hombre con una mano seca. Y los fariseos están pendientes. Uy, este dice que sana. Y Jesús llama al hombre de la mano seca y lo toca y restaura su mano. Y los fariseos dicen, abominación, ha quebrantado el sagrado día. Y Jesús le dice, yo soy el Sabbat. El Sabbat existe por mí. Así como cuando hizo las leyes de la naturaleza, el único que las puede quebrantar es el que las hizo. Yo soy su Sabbat. Ellos no lo entienden, finalmente, pues, año 2021 todavía no lo han entendido. ¿A qué voy? Ya restauraron Jerusalén, ya dedicaron, ya firmaron. Y Nehemías viene y se da cuenta que están en el Sabbat
los muros que él reconstruyó sirvió para poner garitas, carpas, estaban mercadeando en el Sabbat. Todos estos firmantes estaban. Y las puertas, la puerta hay que cerrarla. La puerta de Jerusalén se cierra, no entra ni sale nadie. Las puertas estaban abiertas y todos esos pueblos traían mercancía, porque el Sabbat estaba dedicado al comercio. Y se decepciona Nehemías y dice: perdí el viaje. ¿Qué pasó? Y sigue caminando. Y entonces, si leemos el capítulo 13 de Nehemías, hasta cogió a unos del pelo y se los arrancó. Ahí dice literalmente, estaba tan enojado, pero se pone a ver algo y dice: yo conozco a aquellos. Les voy a leer capítulo 13, reformas de Nehemías. Oh Señor, oh Padre. Versículo 7. Capítulo 13, versículo 7 de Nehemías. Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. ¿Saben quién era Eliasib? Uno de los principales sacerdotes. ¿Y quién era Tobías? El enemigo, el que se opuso tanto. Emparentó con él. Ya la ciudad está resguardada, ¿no? El templo sagrado. Miren lo que hizo Eliasib, era el administrador del templo. Mandó a sacar los utensilios sagrados para hacerle una pieza a Tobías para que viviera allá. Tobías, nuestro Tobías. Nehemías llega, lo había reconocido como su enemigo, y cuando llega se da cuenta que no están ofreciendo sacrificio en el Sabbat, que están mercadeando, y pregunta: ¿qué pasa? ¿Por qué no están prendidas las lámparas? No es que no hay lámparas. ¿Cómo así? No, es que en el cuarto donde estaban las lámparas ahora vive Tobías. ¿Qué es esto? Adelante, por favor. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. ¿Usted qué hace aquí, Tobías? Usted se nos opuso 4 veces para que levantáramos la ciudad, y ahora está metido en el templo. En el templo. No tenía que estar en la ciudad, mucho menos en el templo. Continúa. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y los inciensos. Dios, yo no puedo creerlo. Me impacta esto. Porque es que para nosotros hoy el templo, este templo, ya sabemos que esto es, y sin embargo tenemos celo por este templo. Porque el templo de hoy es este, ¿no? Este es el templo que nosotros debemos cuidar. Pero en aquellos tiempos esto era sagrado. Encontré asimismo que las porciones que eran por los levitas, recuerden, en la ley, los levitas eran sostenidos por el pueblo. Y a los levitas les tocó irse a trabajar porque el pueblo no traía los diezmos. Y es ahí en donde entra Malaquías. Malaquías, a raíz del segundo regreso de Nehemías, escribe Malaquías. A Malaquías lo hemos leído todos ustedes en el capítulo 1 de Malaquías, y uno dice: venga, ¿a quién me está hablando? Ustedes me han robado, ustedes están hablando mal de mí. Y dicen: ¿en qué te hemos robado? ¿Por qué los levitas tienen que estar trabajando? Oh, es que son tiempos difíciles, Señor. No, Señor. Y entonces, no les habían dado las porciones a los levitas. Y los que tenían que hacer eso habían huido cada uno a sus lugares. Entonces reprendí a los oficiales, al liderazgo, y le dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿A qué mandó a Zorobabel?
¿para qué? 92 años. Bueno, él se fue y volvió, 94 años. ¿Para qué sirvió levantar el templo? Para nada, porque levantaron el templo, pero no levantaron los corazones. Y esa inquietud, recuerden, yo les digo, la visión de Dios no está centrada sobre el momento, sino sobre los tiempos. Porque entonces lo que vio Zacarías es que eso iba a ser repetitivo, cíclico, constante. Miren, amados, uno procura siempre buscar un lugar presentable, pero nunca la opulencia y el lujo están ligados a la casa de Dios. Y entonces, si el hombre se esfuerza por tener la mejor sede, los mejores instrumentos, los mejores equipos, a mí me impactaba ver las transmisiones en la pandemia. Uno quedaba, esto es de Hollywood. Miren, nuestros equipos están ahí. Y para lo que necesitamos, podemos llevar la palabra. Y entonces, ¿qué pasó con la casa de Dios? Está desolada, está deshabitada, está abandonada. ¿Por qué estaba abandonada? Porque estaban todos en el muro que había reconstruido Nehemías, comerciando, negociando. No, primero mi negocio. Pero recuerda el Shema, amarás a Dios por encima de todo. Eso fue en tiempos de Moisés. No, ¿sabes qué? No continúes. Yo les regalo lo que sigue. A lo último, ¿saben qué dice Nehemías? Señor, voy a parafrasear. Dios se hizo lo que se pudo. Terrible, un profeta que había venido para traer un avivamiento, tener que ver que no hay nada que hacer. Entonces, devolvámonos, no lo busquemos hoy. Más bien, les propongo, comencemos la otra semana diciendo cuál es la solución de Dios a este problema. Y lo vamos a encontrar en una porción que todos ustedes conocen, Ezequiel 36. ¿Lo recuerdan? Un corazón nuevo. Definitivamente, ¿por qué tuvo que venir Jesús? Para que nosotros muriéramos y naciéramos de nuevo. Y al nacer de nuevo, tener un corazón nuevo. Porque si no nacemos de nuevo, se repite eso. Sí, religión, celebración, sacrificio, pero de corazón nada. A mí me impacta cómo mucha gente ha enseñado a Nehemías como el libro de la gran restauración, cómo se deben hacer las cosas. No, Nehemías está puesto allí para decir, miren, por eso me impacta la palabra de Zacarías en el 4. Es con mi espíritu, no es con el esfuerzo humano, no es con el dinero, no, es con mi Santo Espíritu. ¿Por qué no nos ponemos en pie, hermanos, por favor? Déjenme ahora hablar a los templos, es decir, a nosotros. Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, en el 3:16, ¿o no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo vive en vosotros? La pregunta, ahora que somos templos, ¿está abandonado el templo? Nuestra vida espiritual está ocupada en nuestros asuntos, como para que ya no Nehemías, sino Jesús, que fue a la cruz, diga, Padre, se hizo lo que se pudo. Tremendo. Pues Señor, yo entregué mi vida en la cruz, derramé mi sangre, pero ni modo. Cuando lean el capítulo 13 de Nehemías y vean en qué terminó Sanballat, van a decir,
Puede ser. Sí. Tobías y Sanballat son el ingrediente del diablo para no dejarnos llegar a donde Dios nos quiere llevar. Pero recuerden, ni siquiera ese fue el problema. Por eso, en donde viven echando afuera al diablo, ese no es el problema. De eso ya se encargó el Señor. Sí, estamos en guerra espiritual, eso sí. El asunto es de corazón. Por eso hoy doy gracias a Dios por sus corazones. Yo sé por qué están aquí.